El feudalismo en Europa. Cronología y rasgos del feudalismo. El feudalismo fue el sistema político, económico y social característico de Europa occidental entre el siglo IX y XV. Origen y extensión del feudalismo. El origen del franquismo se remonta al siglo IX, pues fue una consecuencia de la inseguridad y de los momentos de la crisis y pobreza que siguieron a la muerte del emperador Carlomagno en el siglo 814. Formas de gobierno. En la Europa ciudad se encontraba fragmentada en numerosos reinos y estados independientes, cuyo gobierno recaía en reyes que consideraban con su poder que procedía de Dios. Para su administración, los reinos se dividieron en condados dirigidos por condes y en educadores, gobernados por los duques. Una sociedad dividida en estamentos. La sociedad feudal era esta estamental, es decir, se vivía en órdenes, estamentos productos sociales a los que se permanecían por nacimiento, excepto en los casos del clero. Había tres funciones: la nobleza, que guerreaba y defendía a la sociedad; el clero, que oraba por la salvación de la humanidad; y los trabajadores, que realizaban las tareas necesarias para mantener y alimentar a los otros dos grupos. En su mayoría eran campesinos libres o siervos, que junto a los escasos es que si no se comerciantes se constituían el grueso de la población. Las relaciones de dependencia. En el homenaje, el vasallo arrodillado introducía sus manos en el señor, aceptando ser su vasallo. Después la juraba fidelidad, comprometiéndose a no ser perjudicado y a prestarle ayuda militar y consejo. En la investidura, el señor entregaba a su nuevo vasallo un símbolo de beneficio que le concedía, como un puñado de tierra, una vara, un anillo o, en el caso de los obispos, un báculo. Nobleza y los castillos. La nobleza era un estamento social compuesto por un número reducido de personas. Se dividía en dos grupos: la alta nobleza, formada por vasallos, duques, condes, marqueses y barones. El segundo grupo era la baja nobleza, formada por nobles como caballeros o las personas que podían mantener un caballo. Los varones vivían en torno a una vida militar. Se entrenaban desde muy jóvenes. Las damas nobles se casaban con las personas elegidas por sus padres. Debían una obediencia total al marido. Ya que no tenían trabajo, se dedicaban a dirigir a los sirvientes, a educar a sus hijos, a orar y bordar telas. Sus vestimentas eran coloridas y tenían gran riqueza en sus adornos. Su alimentación tenía un gran consumo de carne y tenía una gran condimentación con especias de alto coste, como el azafrán, pimienta y canela. Estos alimentos tenían una preparación muy refinada. El castillo. En él residían los nobles, donde también se refugiaba la población en caso de peligro. Solían estar situados en el centro del feudo, sobre un lugar elevado. Estaban protegidos por un foso, por gruesas murallas y torres. Las partes del castillo son las siguientes: el adarve, camino que recorre la parte superior del castillo; la barbacana, abertura estrecha en el muro para disparar en caso de ataque; el foso, excavación del terreno alrededor del castillo para impedir la aproximación de las máquinas; el matacán, construcción realizada en lo alto de una torre o puerta para defenderse o atacar al enemigo; el puente levadizo, puente por el que se cruzaba el foso. Se denomina así porque se podía subir o bajar para aislar el castillo; el rastrillo, reja pesada para impedir la entrada al castillo; la torre de homenaje, residencia del señor y su familia. Se dividía en varias plantas. El gran salón o estancia principal, con las paredes cubiertas de ricas telas y tapices; la capilla, la cocina, el cuerpo de guardia y los almacenes. Eran estancias frías, oscuras y poco amobladas. En España hay muchos ejemplos de castillos, pero los más destacados son los siguientes: el castillo de Mota, Valladolid; el castillo de Brutón, Vizcaya; el Alcázar, Segovia; el castillo de Loarre, Huesca; el castillo de Belmonte, Cuenca; el castillo de Coca, Segovia; y el castillo de Ampudia, Palencia. El clero no era un estamento homogéneo, pues existían grandes diferencias entre el alto clero y el bajo clero. El alto clero incluía al papa, los obispos y los abades de los grandes monasterios. El bajo clero comprendía a los importantes sacerdotes y a los monjes de los monasterios. El lugar donde habitaban distinguían el clero secular, que vivía entre los laicos, y el clero regular, vivían en comunidad en un monasterio. En el terreno político intervenían en el asunto de los reinos cristianos, aconsejaban a los reyes y arbitraban sus discusiones. En los terrenos la iglesia no pagaba impuestos y recibían la 10ª parte de la cosecha.
En el terreno social controlaban el comportamiento de las personas y el cumplimiento de las obligaciones. El terreno cultural, la Iglesia organizaba la enseñanza y financiaba obras de arte. La vida monástica tuvo una gran importancia en la Edad Media. Los monasterios se construían en los campos e incluían partes distinguidas en cada función. Parte de los monasterios, iglesia, lugar para rezar, en torno a ellas se levantaba el resto de edificaciones. Claustros, se situaba al lado de la iglesia, solía tener forma cuadrangular, con 4 caminos y un pozo, en el centro rodeado de jardines. Scriptorium, era el sitio donde los monjes se ponían a copiar manuscritos o libros. Sala capitular, salón donde se reunían los monjes con el abad para leer y escribir instrucciones. Refectorio, es el comedor. Las celdas de los monjes o gran dormitorio se encontraban en el piso superior. Atrio, patio abierto situado en la entrada del monasterio. Entrada, es la entrada al monasterio. Huerto, es la parte donde cultivan sus alimentos. Tierra de cultivo, ahí empieza o expanden el huerto. Cocina, es donde preparan la comida de los monjes. Y pozo, ahí recolectan el agua que beben. Campesinos y las aldeas. Los campesinos constituían la mayor parte de los trabajadores. Entre ellos habían 2 tipos. Los villanos eran personas libres que podían vivir donde quisieran e incluso marcharse del feudo. Los siervos no podían abandonar el manso que cultivaban, al que estaban vinculados y transmitían a sus hijos e hijas. Obtenían algunos bienes personales y el señor que les daba protección y justicia. Los hombres realizaban las labores agrarias más pesadas. Algunos desempeñaban también ciertos oficios. Las mujeres ayudaban en las tareas agrarias, como la siembra, la cosecha y la vendimia. Los niños se encargaban de los trabajos menos duros. A los 4 años comenzaban a colaborar en la tarea de caza, buscando leña o cuidando a los animales domésticos. La vestimenta eran tejidos vastos de lana sin teñir y de color parduzco. Cada persona tenía un vestido que utilizaba durante todo el año. Las viviendas eran muy modestas. Los muros se construían con los materiales del lugar, como madera, barro, piedra. La cubierta se construía con paja y el suelo con tierra pisonada. Solían contar con 1 o 2 habitaciones, a menudo sin ventanas, y poseían escasos muebles. Los artesanos trabajaban en pequeños talleres situados en una casa utilizada a la vez como vivienda y tienda de venta de los productos artesanales. Se organizaban en gremios y asociaciones de artesanos del mismo oficio. En cada gremio existían 3 categorías: maestro, oficial y aprendiz.